Pues ya son las 10 de la mañana. Yo creo que podemos ir saludando y agradeciendo a todos los presentes que nos están acompañando el día de hoy. Agradecemos mucho participen en este foro, que precisamente es parte de la responsabilidad social que tenemos que ejercer todos los abogados para ayudar a la sociedad y a las empresas a lograr este retorno, ¿no? Y bueno, en ese sentido agradezco que Pedro Reséndez y Tonatiuh Rovirosa compartan esa visión y estén hoy regalándonos su tiempo para precisamente lograr conformar un programa integral de resiliencia corporativa que sea utilidad para todas las empresas, ¿no? El tema de hoy es por demás interesante porque vamos a hablar del cumplimiento de las obligaciones en época de contingencia, la importancia que tiene cumplir o incumplir las obligaciones y las consecuencias que se derivan de esto, ¿no? Los temas que se van a abordar, hay dos subtemas íntimamente relacionados como parte de las fuentes de las obligaciones, que es el contrato. Pedro va a abordar el tema de renegociación de contratos, trae aquí ahorita varios casos súper interesantes que debemos analizar, y Tonatiuh va a profundizar un poco más en uno de los temas pilares ahorita también, que es el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Lo interesante del panel es que estamos presentes consultores y litigantes. Tonatiuh tiene muchísimos años en litigio con estos temas y nos va a poder también dar otra perspectiva, además del tema de negociación y el tema de consulta. Vamos a poderlo ver desde ambas perspectivas. Y le voy a pedir ahorita a Karina que nos empiece a apoyar con las diapositivas para ir dando arranque a la sesión del día de hoy, que es el tercer seminario de 4 seminarios que integran el primer bloque de este programa integral. Y pues es muy importante que vayamos cubriendo cada uno de los aspectos. Karina, ¿me puedes apoyar por favor con la lámina? Ahora sí que Karina es la que hace posible que todos estos eventos se lleven a la realidad. Y primero va a apoyarnos Karina con una lectura de una breve reseña de cada uno de los participantes. También quiero mencionar algo muy, muy gratificante para mí, que 2 tabasqueños han logrado el éxito de manera importante también fuera de nuestra entidad, y que el día de hoy estén con nosotros y puedan compartir este conocimiento. Yo le doy la bienvenida a ambos y les agradezco muchísimo. Vamos a tratar de ser muy breves porque Pedro tiene una reunión a las 11 de la mañana. Tonatiuh también nos va a hacer el favor de quedarse ya desahogando algunas preguntas después de ese tiempo, pero primero vamos a intentar desahogar todas las que sean posibles con Pedro. Y si gustas, Karina, puedes dar inicio ya a la lectura de la reseña del licenciado Tonatiuh Rovirosa, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, licenciado Eric. El licenciado Tonatiuh Jorge Rovirosa Madrazo es socio fundador de la firma Rovirosa y Ordóñez, es egresado de la Universidad Iberoamericana y ha tomado diversos cursos de especialización en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es especialista en litigio civil, comercial, arbitraje, amparo, derecho público, propiedad y desarrollo inmobiliario.
En el sector público se ha desempeñado en diversas actividades en los servicios coordinados de salud pública del Estado de Veracruz, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y en la Procuraduría General de la República en Zagarpa y otras dependencias. Si gusta, leemos la de el doctor Pedro también. Pedro Javier Reséndez Bocanegra, socio de la firma Greenberg Thor, cuenta con el doctorado en Derecho con los honores de la Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto de Investigaciones Jurídicas, reconocido en la edición 2019 de Mejores Abogados en México por el sitio web de West Lawyer. Pedro tiene una amplia experiencia en asuntos gubernamentales, ayudando a empresas en procesos de implementación, contratación de proyectos de infraestructura en México y otros países en América Latina. Su experiencia incluye la redacción y negociación de reformas legales, pautas de licitación, contratos requeridos para el desarrollo y financiamiento de proyectos, así como el cumplimiento de controles regulatorios, entre otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Pues como pueden ver, ambos panelistas cuentan con una trayectoria reconocida y amplia en el derecho. Y vamos a pasar a la primera lámina, por favor, Karina. Bueno, hoy en la mañana, continuando con el tema de la resiliencia corporativa y como introducción, vamos a continuar aquí con la parte que hemos estado realizando como firma nosotros, como parte de Priego Brito, integrando un kit legal para las empresas, para que al final de este programa se pueda poner a la disposición del público, obviamente de manera gratuita, y se otorguen las herramientas suficientes para que estén preparados para cualquier contingencia, para entrar en una contingencia, para mantenerse y para salir de la misma. Obviamente es una herramienta que sea de fácil implementación y que sea funcional para cualquier empresa, ¿no? Hoy me preguntaba qué tan resilientes y resistentes podremos ser, cuáles son los límites que tenemos, precisamente observando lo que ha acontecido ahorita en Estados Unidos, cómo estuvieron el tema de los rebrotes, lo que platicaba con Pedro hace rato, que acontecía igual aquí en Tabasco, en México. La tolerancia que tenemos como seres humanos o como empresa, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es la relación entre la humanidad, el humano, y la ficción, ¿no? La empresa que es precisamente creada por el hombre mismo. En este caso tenemos que tener muy en cuenta que los factores biológicos y psicológicos se encuentran íntimamente ligados al jurídico. Ya vamos a ver por qué, hablando de esta ficción que es la empresa, pues es constituida por el hombre. La empresa es un ente jurídico que puede extinguirse tal como la vida misma, pero la empresa depende del hombre. La resiliencia legal la podemos observar como el último bastión para evitar el caos. Es el Estado de Derecho, la contención y base del contrato social. Y muy relacionado con el tema de obligaciones ahorita, tenemos que tener presentes que debemos ser capaces de lograr acuerdos con riesgo administrable para las partes. Esta parte es muy importante, tener el concepto de riesgo administrable. Y a todo esto me sirvió mucho un video que vi hoy en la madrugada, que me dio el compañero Raúl Jasso, y era un video sobre un montañista ecuatoriano de nombre Iván Vallejo, y me dejó, y creo que también a ustedes les servirá mucho, esta analogía que es muy valiosa. En mayo de 1999, el montañista Pascal logra la cima del Everest y muere en el descenso. En mayo de 2002, Chris Graswick alcanza la cresta del Kanchenjunga y muere en el descenso. Complicado los nombres de las montañas, ¿no? En mayo de 2013, Juanjo Garra llega a la cima del Dhaulagiri y muere en el descenso. Es decir, podemos observar que todas estas personas lograron
su objetivo, lograron alcanzar la cumbre, pero al momento de salir, de bajar, todos fallecieron. Lo anterior es conocido como fatalidad en el descenso. La siguiente lámina, por favor, Karina. Pues es la anterior. Lo señalado nos deja una gran lección como seres humanos y como empresas. Estamos agotados, los recursos al límite, estamos desesperados y ansiosos por salir y regresar a la normalidad. Es lo que hemos estado observando. Queremos la nueva normalidad, queremos salir, queremos regresar y estamos a lo mejor tomando medidas precipitadas. Y todos estos meses que hemos estado resistiendo, que hemos estado aguantando precisamente esta contingencia, pueden echarse a perder en un segundo. Esa premura o falta de previsión podrían ser fatales. Todo lo resistido y logrado podría perderse en segundos. Es decir, como empresas resilientes debemos estar preparados para sortear eventos adversos, cualquier contingencia, considerando la entrada del fenómeno, el mantenimiento y, por supuesto, incluyendo dentro de ese plan el retorno seguro. Apegados a derecho en tiempo y forma, con las herramientas precisas. Es por eso que hacemos este seminario y este módulo referido al cumplimiento de las obligaciones, porque precisamente debemos cumplir con las mismas porque son la base de nuestro acuerdo social, hablando de manera macro, pero trasladándolo al micro, las relaciones en particulares siguen siendo precisamente lo mismo, ¿no? Acuerdos tomados entre dos partes que como seres racionales y civilizados debemos de tratar de resolver entre nosotros mismos. Considero que no es la mejor opción o tal vez no sea lo correcto que tenga que venir un tercero a resolver por nosotros mientras se encuentre dentro de nuestras posibilidades y las condiciones. Es decir, debemos de agotar siempre esta parte de la negociación y buscar cumplir, salir avante con el acuerdo. Para lo anterior, existen herramientas precisas como el análisis de la salud financiera. Es la evaluación interna de la empresa, cuánto tengo, cuánto debo, cuánto hay que pagar. Y después tenemos que observar el despliegue de mercado alineado. Es decir, los productos y servicios diferenciados con alto valor para el consumidor. Podemos traducirlo como más valor con diferente empaque. Y finalmente, la parte esencial de este tema, el cumplimiento de las obligaciones en un entorno de confianza, porque eso genera certidumbre. Precisamente cumplir con las obligaciones genera certidumbre, ¿no? No podemos tomar decisiones precipitadas, debemos ser ágiles, pero muy inteligentes, solo actuar con sustento. La siguiente, por favor, Karim. Esta es la encuesta que aplicamos a diferentes empresarios. ¿Cuántos respondieron, Karina, finalmente la encuesta? 223. Ok, de 223 encuestados, aquí podemos revisar cuáles son las mayores preocupaciones en cuanto a obligaciones y citamos obligaciones de carácter civil, mercantil y algunas administrativas. Dejamos fuera las obligaciones laborales, que son una gran preocupación, y las fiscales, porque las abordamos en otros seminarios. Obviamente el tema de liquidez, como lo hemos estado repasando anteriormente, de fluidez, cobro de deudas y recuperación de cartera es una de las mayores preocupaciones. El acceso a los créditos, el cumplimiento de los créditos bancarios y refaccionarios, los pagos de servicios públicos esenciales, los pagos de contribuciones, derechos o aportaciones también que hay que hacer al gobierno, el pago del financiamiento del capital de trabajo, el pago de los acreedores a los proveedores o proveedores, y obviamente la ejecución de las garantías y demás que existen por consecuencia de este incumplimiento. ¿Podrías pasar a la siguiente lámina, por favor, Karina?
Todos los temas que vimos en la gráfica corresponden a la primera herramienta, ¿no?, que estábamos hablando hace un momento, que es la salud financiera. ¿A qué velocidad ingresan los recursos y en qué condiciones se ingresan? En pocas palabras, la fuente de esta información va a estar en sus estados financieros. La salud financiera es igual a la estabilidad en proporción entre ingresos y egresos. Y aquí entra lo de la parte de la resiliencia legal, donde la resiliencia legal ofrece un entorno de respeto, sobre todo de confianza, acorde a la capacidad de cumplimiento de las obligaciones. Por ende, lograr un acuerdo apegado a derecho es primordial para todos. Incluso el escenario o el mejor escenario sería esa donde se lograra un universo de partes, donde todas las partes fuéramos conscientes o sensibles para compartir los riesgos que implica esto, que eso lo quiero yo explicar a lo mejor con una gráfica que sea de manera mucho más sencilla. El reto máximo durante cualquier contingencia es lograr que las partes empaticen, que se sensibilicen y logren acuerdos con la menor exposición de riesgo para las partes. Es decir, yo creo que aquí tenemos que apelar a los principios de legalidad y también de honestidad, y no aprovechar tampoco una contingencia para lograr beneficios, pero tampoco aprovechar el hecho de que contemos con herramientas o elementos legales para terminar de hundir al que ya se encuentra pasándola mal. Viendo esto en materia de obligaciones y utilizando unos términos nada más explicativos como un obligante y un obligado, ¿no? La resiliencia legal es la ruta jurídica para cumplir y hacer cumplir los acuerdos con base en las posibilidades y condiciones prevalecientes. Y aquí creo que juegan un factor primordial, dos elementos: el dinero y el tiempo, obviamente relacionados con el riesgo. ¿Me permite la otra lámina, Karina, por favor? Yo creo que, bueno, esta lámina está aquí en blanco para tratar de hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Aquí tenemos el tiempo, acá tenemos el dinero, aquí tenemos la normalidad, lo que podríamos llamar la normalidad, que era lo que todos estábamos acostumbrados, y aquí puede venir la empresa con sus ingresos en el tiempo, y de pronto en marzo sufrimos esta disrupción, esta caída abrupta, y caemos, ¿no? Obviamente tenemos al obligante y al obligado, como estaba diciendo de manera genérica, acreedor y deudor en este juego, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Y hasta cuándo voy a salir? Todo este tema de incertidumbre va a afectar a la relación, al contrato, al acuerdo, y en este espacio que está aquí encerrado, pues tenemos algo que podemos denominar como pérdidas, ¿no? Y aquí es donde empieza este conflicto que va a platicar Pedro Tonatiuh. ¿Quién debe asumir esta responsabilidad? ¿Quién de las partes debe ceder? ¿Quién debe ser empático? ¿O quién va a permitir precisamente que esta relación siga? Porque precisamente el tema de lograr que salgamos de una contingencia, creo que implica que como partes nos sensibilicemos. Porque si bien es cierto, el obligado va a decir, oye, yo no pude cumplir el contrato por un caso fortuito, por la fuerza mayor, porque el objeto de mi contrato ya no era posible, ya que no podía realizar las actividades, porque había un decreto. Y el otro podría decir, por ejemplo, en caso de arrendamiento, bueno, tú seguiste ocupando el inmueble, sí, pero no era para su destino. Y podemos llegar a enemir argumentos entre uno y otro, o no estaba previsto en el contrato. De hecho, no podemos generalizar, ayer lo platicaba muy bien, tenemos que ir atendiendo cada caso de manera particular. Lo que sí es importante es dejar en claro esto. Tenemos que tener muy claro que ese riesgo se debería ya de compartir.
tú dices, oye, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Pues posiblemente por un tiempo remoto no vaya a seguir la normalidad que viene en esta línea. Vamos a hablar a lo mejor de una nueva normalidad que seguramente va a estar por debajo. Es decir, las condiciones originales no se van a lograr. Finalmente las partes deben ceder, pero a donde tenemos toda esta pérdida, tenemos que trasladarla a un escenario que está aquí, a donde la empresa o el obligado se empieza a recuperar, que las condiciones se empiecen a establecer, que la legalidad también lo permita, y aquí donde está ese riesgo, trasladarlo acá, y acá lograr precisamente este acuerdo, que pueda, no sé, aquí pasar estas obligaciones que se encontraban acá con una proporción o una suspensión en un tiempo, trasladarlas precisamente a este escenario. Si nosotros logramos entender esta parte y vamos a hacerle un gran favor al país y a la economía, porque vamos a evitar llegar también al tema del conflicto. Es decir, tenemos que ser un tanto racionales y darle un lugar importante a la negociación en estos tiempos, porque finalmente terminaremos alegando que no es tu responsabilidad o no es tu culpa, ni tampoco la mía, ¿no? Entonces, debemos de ver quién o cómo nos repartimos esto que está aquí, en esta curva. Eso es, creo que, la parte primordial en este tema. Karina, le damos la vuelta a la siguiente lámina para que inicie su exposición el maestro Tonatiu, y con esa introducción yo le cedo el uso de la voz al maestro Tonatiu Rovirosa Madrazo para que posteriormente aquí yo vaya moderando y permita que también con las preguntas y todo vaya interactuando el doctor Pedro Reséndez. Adelante, Tonatiu, por favor. Muy buen día a todos. Muchas gracias a nuestros anfitriones. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Pedro. Trataremos de ser muy breves, valiéndonos de este medio de la presentación. Todos sabemos que existe la pandemia provocada por el virus cuyo nombre oficial es COVID-19. Nos referiremos simplemente como COVID-19. Y tratamos de determinar si la pandemia causada por este virus puede constituir un caso de fuerza mayor que permita a las gentes liberarse total o parcialmente de sus obligaciones contractuales. Siguiente lámina, por favor. A manera de antecedente, tenemos que el 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia provocada por el COVID-19. Como sabemos, a partir de esto, el gobierno de México ha emitido una serie de acuerdos, decretos y normas, de las que hacemos referencia solo a dos. Las demás han sido analizadas en otros foros aquí patrocinados por nuestros anfitriones. Estas dos son el acuerdo del 23 de marzo del año en curso, en el que el gobierno, por conducto del Consejo de Salubridad General, reconoce a la epidemia como una enfermedad grave de atención prioritaria y señala las primeras bases para el tratamiento y cumplimiento de la epidemia. En el acuerdo del 30 de marzo, que tiene especial relevancia, el mismo Consejo General de Salud califica a la emergencia sanitaria como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esta determinación de la causa de fuerza mayor es la que abre la posibilidad y el argumento a toda esta discusión de si la fuerza mayor es una circunstancia excluyente del cumplimiento de las obligaciones o no. Desgraciadamente, este acuerdo es muy confuso, es muy poco claro. Más adelante comentaremos al respecto. Siguiente lámina, por favor. De manera simple trataremos de explicar qué se entiende por caso fortuito y fuerza mayor.
Para efectos de esta plática, pues son sinónimos, aunque hay algunas diferencias de tipo legal y de tipo de tratamiento jurídico, pero esencialmente se trata de sinónimos. El caso fortuito y la fuerza mayor pueden tratarse. El caso fortuito es un hecho de la naturaleza que es imprevisible o que aun cuando pueda preverse, resulta insuperable e irresistible para las personas. En esta categoría podemos poner como ejemplo terremotos, eventos cataclísmicos y pandemias como la que actualmente estamos sufriendo. La fuerza mayor, analógicamente, también puede ser previsible o imprevisible, tiene que ser insuperable e irresistible, pero es provocada por el hombre. El ejemplo más común aquí son los actos de guerra, los grandes disturbios, los actos de autoridad irresistible, como puede ser una expropiación. Siguiente lámina. La pregunta que todos nos hacemos es si la pandemia puede constituir una causa que nos excluya o libere del cumplimiento de obligaciones contractuales. Y la respuesta a esta pregunta es que en realidad no existe una respuesta absoluta y única, dado que hay infinidad de variables a tomar en consideración y que van a variar dependiendo de cada caso. En términos generales, la doctrina jurídica y la normativa mexicana manejan varias hipótesis de las cuales vamos a hacer referencia breve a las que son dominantes en nuestro sistema jurídico actual. Un primer principio de derecho generalmente aceptado es que nadie está obligado a lo imposible. Desde luego tenemos que entender que lo imposible no es aquello que me resulta imposible a mí, sino aquello que resulta imposible para la generalidad o para la colectividad como algo insuperable. Si ese algo lo puede cumplir otro, no cae en la categoría de lo imposible. En los criterios para resolver contratos y obligaciones existen varios principios o cláusulas que datan incluso de mucho tiempo, ¿no? Por eso los aforismos que verán aquí en latín. El aforismo rebus sic stantibus, simplemente conocido como la teoría del riesgo compartido, es una cláusula o criterio, principio que dice que las obligaciones se cumplen siempre que las circunstancias en las que se contrajeron persistan a lo largo del tiempo y pueden ser modificadas o dejarse de cumplir cuando existan cambios extraordinarios que afecten directamente al cumplimiento por situaciones novedosas que modifiquen las condiciones con las que originalmente fueron contraídas tales obligaciones. El segundo aforismo, la llamada cláusula de pacta sunt servanda, significa de manera sintética que las obligaciones lícitamente contraídas deben de cumplirse siempre. Como verán, esta diferencia de opiniones y de criterios pues data desde el derecho romano y se sigue discutiendo hoy en foros en la Unión Europea, ha derivado de la pandemia en Estados Unidos. Hay un gran debate todavía por resolverse respecto de cuál criterio o cuáles criterios deben aplicar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en esta situación. La siguiente lámina, por favor. En términos generales y en la práctica mexicana, la fuerza mayor sí puede ser una circunstancia que nos libere del cumplimiento parcial o total de ciertas obligaciones contractuales, pero esto está sujeto a una serie de variables muy grande y a que se reúnan condiciones que son esenciales para que pueda operar la fuerza mayor como excluyente de cumplimiento de obligaciones. En términos generales, para que pueda ser eximiente del cumplimiento de una obligación, el evento causante de fuerza mayor debe de resultar imprevisible, o si es previsible, tiene que ser inevitable, insuperable e irresistible, de modo que impida al sujeto obligado de forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Y además debe ocurrir
que el sujeto de la obligación no haya dado pie o no haya incurrido en culpa o haya omitido medios para mitigar o evitar el daño producido por el evento de fuerza mayor. En este contexto, cada obligación necesariamente va a tener un trato diferenciado dependiendo de la naturaleza de la propia obligación y desde luego dependiendo de lo que las partes hayan estipulado y pactado en los contratos, ¿sí? De eso dependerá mucho la posibilidad o imposibilidad de que la fuerza mayor sea un excluyente de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. A guisa de ejemplo, pues vamos a poner muy brevemente el caso del arrendamiento, y aquí me refiero de manera específica al arrendamiento industrial, comercial o agrícola, en el que en términos generales los códigos del país son consistentes en normar que si existe un evento que impide el uso total o parcial del inmueble arrendado, el arrendatario puede optar por pedir la reducción de la renta en función a la reducción del uso del inmueble, o puede pedir la rescisión del contrato y la exención del pago de la renta si esta condición que impide el uso del local se extiende por más de 2 meses. Esto aplicaría, por ejemplo, para los contratos de naves industriales que son a 10 años. Vamos en el tercer año y si no cumplo tengo que pagar los otros 7 años. En este caso podría yo rescindir el contrato y darlo por terminado. Siguiente lámina, por favor. De manera sintética, aquí tratamos de explicar en nuestros tribunales cuáles son los criterios que al día de hoy son predominantes y existen. En los anales de jurisprudencia de que disponemos en el Semanario Judicial de la Federación, prácticamente no existen antecedentes que traten asuntos pandémicos y los relacionen con fuerza mayor. En otras palabras, estamos navegando en un mar todavía no cartografiado a este respecto. En general, la jurisprudencia definida que habla sobre fuerza mayor la relaciona mucho con procedimientos judiciales y administrativos y términos, con muchos contratos de materia laboral y algunos contratos de carácter civil y mercantil. Desde luego, el Poder Judicial ha determinado que en ciertos casos la fuerza mayor sí puede ser una justificación en el incumplimiento parcial o a veces total de las obligaciones contractuales. Sin embargo, es de resaltar que el criterio preponderante del Poder Judicial de la Federación, y este sí lo voy a leer textualmente porque es, si bien no es único, insisto en que no es único, es el preponderante actualmente, aunque en los últimos años ha habido matices por los derechos humanos y por derechos difusos que han creado nuevos paradigmas en la resolución de ciertos asuntos que después Pedro nos va a explicar con mucho más precisión y detalle. El criterio dice así: los contratos legalmente celebrados deben de ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudiesen alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privan al momento de concretarse la obligación. Pasamos a la siguiente lámina. A manera de conclusiones a esta breve exposición, yo diría que todavía están por conocerse y definirse la naturaleza y el alcance de los eventos que han venido a provocarse por esta epidemia de COVID-19. Y nos vamos a enfrentar a casos novedosos y a consecuencias distintas que todavía están por determinarse ante los tribunales, tanto en cada estado como en los tribunales de la Federación, que finalmente irán resolviendo en amparos y en la Suprema Corte. Por otra parte, tenemos que las normas emitidas por el gobierno federal hasta ahora son bastante confusas y contribuyen muy poco a despejar la incógnita para definir criterios de excepción y de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Creo que esta estrategia de normas no es exactamente producto de
toda impericia, tiene un grado de estrategia y de dirección. Están tratando, yo creo, de que muchas cosas se vayan resolviendo en el mercado. Aunque no es tema, haré breve referencia al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que tiene una disposición que establece que el Ejecutivo, en casos como el de una pandemia, podrá emitir normas de carácter general para diferir, condonar o eximir total o parcialmente el pago de ciertos impuestos. Sobre esto ya hay en tribunales debates, porque evidentemente el Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto, y hay todavía mucho por delante para resolver. En este contexto, los tribunales, como digo, tendrán que enfrentar casos novedosos y se van a ver obligados a emitir nuevos criterios jurisprudenciales, con la experiencia propia y con la experiencia internacional, que también se está enfrentando a situaciones novedosas. A modo de conclusión, yo les diría que cada caso requeriría de un análisis particular para determinar las estrategias posibles ante la supervivencia o la necesidad incluso de cerrar una empresa o un negocio, y definir los mejores mecanismos de prevención y defensa y plantear probabilidades de éxito. Desde luego, buscar la mediación y las negociaciones con asesoría profesional, legal y calificada puede ser para todos los involucrados una herramienta de mucha utilidad para resolver los problemas derivados de esta pandemia y de lo que viene. Les agradezco su atención y cedo la palabra al maestro Priego Brito. Muchas gracias, Tonatiuh. Muy interesante tu participación y ya están empezando a ver algunas preguntas al respecto. Creo que merece la pena ir alternando el tema consultivo con el tema litigioso. Ahorita creo que lo que nos va a decir Pedro también va a ser muy interesante, porque vamos a partir desde la óptica de la consultoría, y ha estado Pedro participando en varias de las negociaciones, creo, más importantes que han habido ahorita en cuanto al sector energético y también en materia de contratos, y obteniendo casos de éxito muy interesantes. Yo creo que ahorita que tenga presente, Pedro, tenemos ahí temas de gas, renovables, también hidrocarburos, bueno, etcétera, ¿no? Si gustas, te cedo el uso de la voz para que nos vayas platicando cómo has venido incursionando en la contingencia. Sí, con mucho gusto. Reitero mi agradecimiento a Eric y a su equipo por esta invitación, a Tonatiuh por esta magnífica presentación. Y bueno, a todos ustedes, los asistentes, tengo aquí oportunidad de consultar la lista y veo que hay muchos amigos, clientes, colegas, gente del sector muy conocedora de todos estos temas. Así que pues me da gusto saludarles también. Y ya empezamos a recibir efectivamente algunas preguntas, ya entrando en materia, ¿no? Y bueno, yo empezaría por las preguntas que ya están ahí, ¿no? Hablan ahí qué pasa si esto es solamente en materia civil o mercantil, o qué pasa si si tengo un proveedor que no me está cumpliendo los pagos y pues no quiero ir a pelearme con él para no demandarlo porque va a ser muy costoso y pues tampoco quiero estropear la relación con él. Y esos son justo el tipo de problemas que estamos teniendo, ¿no? Y como dice Tonatiuh, no hay soluciones generales, o sea, no hay una sola respuesta para todo esto. Hay que ver caso por caso. Las respuestas iniciales, a reserva de lo que opinen Tonatiuh y Eric, pues son los principios generales de contratación en México son a nivel federal. Entonces, nos regimos por la legislación federal
por la materia mercantil. Cuando estamos hablando de un contrato mercantil, casi todos los contratos tienen hoy en día naturaleza mercantil, la cual es materia federal y no local. Sin embargo, tenemos que ir a caso por caso para ver si se trata de un arrendamiento, pues ahí sí es materia local. Hay ciertas materias que están reservadas a la legislación local y ahí tendríamos que ver en caso por caso. Y en cuanto a la pregunta que nos hace uno de los asistentes, oye, ¿qué pasa? No me quiero pelear con mi proveedor, y me va a tardar mucho y me va a costar mucho. Bueno, pues hay que analizar efectivamente de cuánto estamos hablando en el contrato, ¿sí? ¿Cuál es el principio general de contratación? A lo imposible nadie está obligado. Oye, ¿la pandemia es o no fuerza mayor? Pues depende si te está afectando para imposibilitarte en la prestación de tu servicio o de realizar la contraprestación. Ahí será materia de prueba. Otro principio de la contratación es, se debe cumplir a lo expresamente pactado en el contrato. Sí, pero dice el Código Civil Federal que también conforme al uso o a la buena fe. Y esta palabra de buena fe ha estado ahí desde que se promulgó este Código Civil, que va a cumplir ya 100 años. Y ese es el principio de equidad. Entonces, los contratos no nada más se cumplen conforme a lo expresamente pactado o lo que las partes quisieron al momento, cuál fue su intención al momento de celebrar, sino también conforme al criterio de equidad. Y siguiendo con una de las preguntas a las que he hecho referencia, no nada más ya son leyes federales. Estamos en un mundo globalizado que nos contagia a todos de una pandemia, pero también nos contagia a todos de las crisis económicas y nos contagia a todos de los incumplimientos contractuales. Entonces, no nada más son ya leyes federales, sino lo que dicen los tratados internacionales. No nada más si soy una empresa que tengo inversión extranjera, pues no nada más me protege ya la legislación del Estado donde estoy cumpliendo el contrato o la legislación federal, sino también el tratado internacional que me es aplicable. Y las consecuencias pueden ser pues muy significativas, ¿no? ¿Qué dicen todos esos principios generales de contratación a nivel internacional? Lo mismo, los contratos deben ser equilibrados, deben ser equitativos. Y un contrato que trae una cláusula que es abusiva o que está indexada a prestaciones inciertas y se vuelven excesivamente onerosas para una de las partes, sí son materias de renegociación. ¿Cuál es esa figura de la renegociación? Bueno, cuando es de mutuo acuerdo, pues es muy sencillo. No hay ninguna controversia. Es lo primero que hay que intentar, como bien lo señala Tonatiuh. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Pues hay que ir a buscar qué dice el contrato. Si el contrato traía o no una cláusula de ajuste, ¿sí? Si traía o no una definición de fuerza mayor para establecer qué definía. Pues si no traía nada de eso, pues tenemos que ir a la jurisprudencia, a los casos, a los tribunales, a ver qué ha resuelto el tribunal, ¿sí? Y tenemos que ir a las circunstancias especiales del caso. Tenemos que ir también a la ley especial, la anterior, bueno, la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, establece claramente artículos de reajuste, de pagos extraordinarios, precios unitarios extraordinarios, y establece toda una regulación. ¿Qué pasa cuando esta ley ya no le aplica a entidades como CFE y Pemex por su nuevo estatus jurídico? Bueno, pues ahí tenemos un tema. Si el contrato no lo establece, pues entonces hay que buscar otra alternativa, ¿sí? Entonces es la ley especial, los tratados internacionales cuando estamos hablando de una empresa con inversión extranjera, el principio de equidad, las sentencias previas en situaciones similares. Y este tema de las crisis económicas ya son un tema recurrente, ¿verdad? Tenemos la del 94, tenemos la del 2009 y ahora tendremos la de 2020 y 2021, ¿verdad? Nuestros tribunales cada vez están entrando más al análisis de estos temas. Ya quedó superada aquella interpretación tajante de que nos tenemos que ir a lo que expresamente establece el contrato, que ese es el principio rector, sin duda.
pero como mencionaba Tonatiuh, es un principio que viene del derecho romano. Entonces, los países, la gran mayoría de los países latinos, seguimos esa tradición. Sin embargo, los países, algunos países asiáticos, algunos países, los países de derecho anglosajón, como Estados Unidos y Reino Unido, pues tienen un derecho basado en jurisprudencia, en equidad y en eficiencia económica de los contratos. ¿Qué pasa cuando una economía se llena de contratos ineficientes, abusivos, que no generan más que desbalances, pobreza, marginación? Pues tenemos economías subdesarrolladas, ¿sí? La jurisprudencia a nivel internacional habla ya de contratos eficientes, que se reequilibren, que sean equitativos, que produzcan riqueza para todos, crecimiento, que la pequeña y mediana empresa pueda crecer, que pueda subsistir. Y nuestros criterios judiciales ya van algunos hacia allá. Y entra este elemento, y con eso termino esta primera parte, que mencionó Tonatiuh, que son los derechos humanos, controles difusos. ¿Qué pasa cuando un contrato es tan abusivo que a la otra parte no nada más lo lleva a la quiebra, o lo puede llevar a la quiebra, sino que le daña su vida misma, su libertad de empresa, su salud, el medio ambiente? Este control difuso, que se conoce así en la doctrina, pues ya es materia de revisión por los jueces. Un contrato que causa afectaciones a derechos humanos, a derechos fundamentales, básicos, es materia de revisión por un juez. Y entonces nos lleva a las preguntas: ¿qué puede hacer el juez? ¿Qué nervio que un juez revise esto? ¿Qué juez me va a tocar? ¿Cómo se inicia esa revisión? O de otra parte, yo estoy muy cómodo, soy el dueño del bien inmueble y yo no quiero reajustar la renta. ¿Cómo me defiendo de la otra parte que me va a pedir el reajuste? Porque esto aplica a los dos lados. Y es el tema de la ponderación. Y los jueces ya están aplicando esos criterios de ponderación en México, que es algo muy común en la doctrina internacional y en los tribunales internacionales o de otros países, que es el juez entra a analizar la restricción de un derecho, es válida siempre y cuando en la medida en que se restrinja un derecho se potencie otro, y que esa restricción no elimine ese derecho, ¿sí? Si voy al juez, va a reequilibrar el contrato, pues tiene que ser parejo y tiene que ser que ambos derechos subsistan de manera equitativa y que además sea el único medio para lograr ese reequilibrio, restringiendo un derecho conforme a una cláusula que fue pactada. Y ahí dejo esta primera parte. Perfecto. ¿Algo que desees apuntar o señalar, Tonatiuh, al respecto? Bueno, yo creo que lo que acaba de comentar Pedro, pues es muy claro y es parte de las nuevas situaciones que van a venir a enfrentar los tribunales y que van a generar situaciones realmente nuevas. Aquí en las preguntas hay algunas interesantes que dan lugar a esto, ¿no? Por aquí alguna refiere que la pandemia no está impidiendo el uso del inmueble, sino el ejercicio de la actividad. Al no ejercer la actividad, evidentemente no puedo ejercer mi actividad industrial en el inmueble. Los tribunales van a tener que decidir si este hecho constituye en sí mismo un impedimento al uso del inmueble. O sea, se van a debatir condiciones que no se habían debatido antes ante situaciones que no se habían vivido antes. Y creo que es muy atinado lo que comenta Pedro en cuanto a que la tendencia o las nuevas tendencias, tanto en derecho interior mexicano como derivado del derecho internacional y de los tratados de los que México es parte, en convenciones de derechos humanos y en convenciones de comercio internacional, se han introducido elementos que van a permitir a los tribunales generar condiciones de equilibrio en los contratos y de reajuste a ciertas normas. La tarea en el litigio va a ser romper esas inercias.
porque aunque ya hay, cuesta mucho trabajo, ¿no? La argumentación sobre derechos humanos cada vez es más común en los juzgados, pero en realidad, en la mayoría de los casos y en lo que se ve en las sentencias, pocas veces llegan al núcleo del asunto y a generar resoluciones que en asuntos de orden cotidiano tengan un cambio de criterio en razón de estos paradigmas de derechos humanos y de estas consideraciones. Pero sin duda yo coincido en que para allá vamos y que los tribunales van a tener que empezar a modificar sus criterios y a generar condiciones que permitan la resolución de las muchas disputas que se van a enfrentar en condiciones que busquen un grado de equidad más que un grado de resolución. Tenemos desgraciadamente tribunales, y no desgraciadamente, tal vez es la limitación que tenemos, de estricto derecho. Nuestros tribunales resuelven primero procesalmente y luego conforme al texto de la ley. Rara vez se meten a analizar la causa determinante y el fondo o la causa final de las cosas. Y entonces resuelven conforme al texto expreso de la ley y conforme a las normas procesales. Por cuestiones de tiempo, como señalaba que Pedro se tiene que ir a las 11 de la mañana, vamos a iniciar con algunas de las preguntas que han venido señalando algunos de los participantes. Aquí está la primera que nos hace Alejandro. Dice: buen día a todos. Eric, mencionaste hace unos minutos una palabra que considero es clave: certidumbre. Aún con finanzas relativamente sanas e implementando medidas restrictivas para estirar el dinero, ¿cómo podemos planear a futuro si nuestro cliente principal, que es Pemex, no da certidumbre de cuándo va a realizar los pagos pendientes? No contestan ni los oficios. ¿Qué se podría hacer? Demandar a Pemex es muy tardado y con un alto porcentaje que no se arregle a favor de la contratista, más la afectación que conlleva el hecho de pelearte con tu cliente. Gracias. Bueno, esta es una pregunta clásica y aquí la dejo puesta en la mesa para los dos, para que si cada uno desde su perspectiva puede dar alguna opinión al respecto. Ya, si está de acuerdo, Tonatiuh, puedo yo empezar y aprovecho para hablar del otro tema que me has pedido, Eric. Hablo brevemente, un par de minutos, y en relación con esta misma pregunta. Y hay otras más que ahorita van a ir ustedes leyendo, ya van en ese mismo sentido. ¿Se aplica el pacto comisorio? Sí, se aplica. Y aquí es un claro ejemplo de esta pregunta que hace Alejandro. Si no te cumplen, pues tú tampoco. Entonces, lo rescindes, ¿verdad? Hay otra pregunta por ahí que dice esto: ¿puedo rescindir? Sí, claro que puedes rescindir. Oye, pero no quiero rescindirlo. Pues entonces hay que establecer una estrategia. ¿Cómo le hago para suspender mi prestación y que esa suspensión me va a hacer a mí caer en incumplimiento, no me genere que me lo rescindan a mí? Yo no quiero rescindir el contrato a Pemex, pero si puedo, tengo el derecho, conforme al pacto comisorio, a suspender mis prestaciones, porque no me está cumpliendo la otra parte, no me está pagando. Pero ¿cómo le hago para que mi suspensión no genere que Pemex me lo rescinda por incumplimiento? Tonatiuh es el experto en tema procesal y hay medidas procesales que permiten eso, sin iniciar un pleito. Son medidas cautelares, no se tiene uno que ir a pelear y hay toda una estrategia que se puede implementar. ¿Cuál es la tendencia que estamos viendo en el mercado? Pues algo parecido, ¿sí? Hay muchas preguntas que hablan de inmuebles y si estamos ahorita ante un evento de fuerza mayor o no. Y la respuesta que estamos viendo en los contratos es, per se, la pandemia no constituye un evento de fuerza mayor, salvo en los casos donde el decreto dice actividades
esenciales y tal, ¿no? En esos casos donde está definido, bueno, pues ahí está más fácil, pero el hecho per se de la pandemia no necesariamente tiene un impacto, sino que hay que demostrar cuál esta pandemia, cómo causó un efecto negativo que estuvo fuera de tu control siguiendo los elementos. Creo que proyectarlo en la pantalla, la lámina de Tonatiuh, donde habla los elementos, donde dice fuerza mayor es, que sean imprevisibles, que hayas hecho todo lo que está a tu alcance. Inclusive en la práctica se dice que hayas erogado cantidades de dinero necesarias para inhibir los efectos en ti. Es decir, no es nada más de que ya estoy liberado y ya no cumplo. No es así de sencillo. Tampoco es el otro caso, ¿verdad? Pues no importa, estás obligado a cumplir sí o sí, ¿no? Entonces, entrando al tema de qué estamos viendo en la tendencia ahorita en grandes obras o proyectos o contratos en la región, y en el tema de energía, ¿no? Bueno, estamos viendo efectivamente un Estado mexicano que dice, oye, quiero un reequilibrio, quiero reducirte los pagos, si quieres hablamos de una ampliación de plazo, podemos hablar de un reajuste en el alcance de los trabajos, o ya no quiero más y estoy dispuesto a pagarte, indemnizarte por esa salida. Ahí hay que analizar cada caso. Esa penalización que me aplican, si está pactada en el contrato, ¿me parece justa o no? También puedo impugnar esa penalización si me parece injusta. Y también el Estado puede decir, pues te la impugno porque está muy alta y no te la voy a pagar. Entonces, vamos a entrar ya a esos casos, ¿sí? Todo esto que Eric tiene interés que les compartamos es qué está pasando en las energías renovables, en los contratos de transporte de gas, en algunos contratos de hidrocarburos. Eso es un Estado mexicano con escasez de recursos que hereda de otras administraciones, pero es el mismo Estado mexicano. La contraparte es Pemex, CFE, el Estado mexicano. No es un partido político de otro, es el Estado mexicano con contratos firmados y que por falta de recursos dice, quiero renegociar. Este gobierno lo está haciendo a su manera, pero lo que está pidiendo es eso, una renegociación a través de atacar cláusulas pactadas, yendo a tribunales, yendo a arbitrajes y diciendo quiero una renegociación. Eso es lo que está sucediendo, justo. Y se está basando en esto que estamos compartiéndoles a ustedes. Y quiero renegociar tarifas de transmisión eléctrica porque me parecen que eran muy bajas, dice el Estado, y que para promover energías renovables sí fueron bajas para que se desarrollaran los proyectos, pero ya una vez que se están desarrollando y están operando, pues ya no me parece, Estado mexicano, que sean tan bajas las tarifas. Qué bueno que promovimos las renovables a un medio ambiente más sano, más saludable, pero ya no me alcanza. La CFE necesita subir la tarifa para que la CFE pueda subsistir. Y ahí entra el tema de ponderación, que es lo que debe prevalecer: nuestro derecho a la salud, a un ambiente sano, o una CFE financieramente sana y que subsista. Oye, ¿en qué le afectaría a la economía mexicana que la CFE quiebre? En muchísimo. ¿Qué le afectaría a la economía mexicana que Pemex quiebre? En muchísimo. Y nuestros tribunales no están preparados todavía para eso porque no había necesidad. Antes CFE y Pemex eran organismos públicos descentralizados, hoy son empresas productivas del Estado con leyes distintas. Hay por ahí debates que si todavía con las reformas a la ley de concursos mercantiles CFE y Pemex pueden ir a la quiebra o no, porque no son empresas paraestatales o sí. En fin, es un debate jurídico que será materia de otra mesa, pero el hecho de que todo esto colapse sí podría causar también efectos muy negativos a toda la población y la economía podría aún empeorar más. Eso es justo la atención y que no podemos dar una receta general, pero sí podemos dar estos lineamientos y esta tranquilidad de decir, hay que revisar caso por caso y ya hay algunos precedentes, algunas tendencias que van hacia allá en materia de renegociación y de reequilibrio. Y ahí lo dejo. Y bueno, perdón que me tenga que ir, pero les agradezco nuevamente la invitación.
una parte más, Pedro, o esa es la parte que ibas a señalar ahorita? Yo creo que con eso lo dejamos, así como general. Yo sugiero, si hay más preguntas, pues que luego las comentemos, yo con mucho gusto, y seguimos teniendo la retroalimentación. El tema da para mucho más, y bueno, podemos seguirlo platicando más adelante. No, perfecto. Y te haremos las preguntas que vayan aquí llegando, que sean dirigidas a tu persona. Te las hacemos llegar igual vía correo electrónico también con muchísimo gusto. Y bueno, creo que ya son las 11, ¿verdad? Muy bien. Pues, No, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Pedro, y esperemos que sea una de tantas, porque hay mucho que hablar en materia de contratos. Cuando estemos ahí en el tema de contratos petroleros, con mucho gusto te vamos a volver a invitar y espero que nos puedas acompañar, por favor. claro que sí, con muchísimo gusto. Y buen día a todos y éxito. Gracias, Pedro, muy amable. Buen día, Gracias por Pedro, el tiempo. suerte. Gracias, Karina. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora continuamos con Tonatiu. ¿Le vas a dar respuesta, Tonatiu, a la pregunta que hizo Alejandro? Pues a las que me ordenes, mi querido Eric, faltaba más. Bueno, estaba ahorita, nos habían preguntado sobre el caso de Pemex, que hizo la pregunta Alejandro y que decía, bueno, ¿qué se podría hacer si demandar a Pemex es muy tardado y con un alto porcentaje de riesgo, o en favor de la contratista, más la afectación que conlleva el hecho de pelearte con tu cliente, ¿no? Ahí creo que estamos ante una amigable composición o un mecanismo alterno antes de iniciar un litigio, ¿no? Claro, digo, aquí habría muchas variables a responder y también tiene que ver con la situación de la empresa. Va desde determinar en qué grado afecta esto su viabilidad o su supervivencia o en qué grado la pone en una condición pues de quiebra y de cierre. Y en ambos casos hay que plantear estrategias diferentes. Tú ahí tienes mucho más experiencia que yo, pero últimamente se ha dado que Pemex ha estirado la liga al extremo de llevar al litigio a mucha gente. Yo traigo por ahí algunos de ICA Fluor y conductos de gas y de algunas otras empresas donde han incumplido los contratos y simplemente como Alejandro literalmente anotan, no contestan ni el teléfono. Llega un punto en que hay que tomar la decisión de si se le demanda o no, pero no puede uno postergar en el tiempo las cosas. Y si es así, hay que diseñar una estrategia de supervivencia para determinar pues la viabilidad de nuestro negocio, la viabilidad del pleito y el éxito. Yo por último diría que Pemex en términos generales es bastante mal litigante. La relación que yo tengo, y creo que ahí tienes tú mejor información que yo, es que pierde más litigios de los que gana. Sí, como bien comentas, creo que tomar una decisión de esta magnitud es complicado para cualquier empresa y tiene que considerarse y valorarse diversas circunstancias, ¿no? Principalmente la salud financiera de la empresa. Y luego la relación independiente al contrato que se encuentra en conflicto, que también se tenga con la empresa o con sus filiales o subsidiarias, puesto que pueden existir más contratos, pero también la resistencia de la empresa es determinante, ¿no? Agotar las medidas de la solución de conflictos y buscar una amigable composición, obviamente es la primera opción, pero sin duda luego podríamos tener que hacer uso de medidas extrajudiciales para requerir ya el cumplimiento y el pago. Y en caso de que no se logre una solución, sí tiene que valorarse y ponderarse, ejercer ya una acción judicial, ¿no?
Yo bastante. agregaría algo más aquí al respecto. Hay que privilegiar en lo posible la negociación y la conciliación, especialmente porque estamos en un momento en que los tribunales están parados. Es triste decirlo, pero el caos en tribunales locales y federales es bastante grande y el tiempo para que esto se normalice va a ser muy largo. Por aquí hay una pregunta de que si es compatible demandar y negociar paralelamente. Yo creo que siempre es compatible. Desde luego, ahorita el tiempo para presentar una demanda todavía está lejano porque los tribunales literalmente están parados y lo que están recibiendo nuevo es limitado a una serie de reglas. Entonces va a haber que esperar a que se normalicen. Y una vez que abran, presuntamente el 30 de junio es el último día que paran, van a abrir a partir del 1 de julio con una serie de restricciones que están provocando un rezago enorme, ¿no? Entonces la atención en los asuntos judiciales va a ser con un gran rezago, en la medida de lo posible y en la medida de lo racional y de lo que la otra parte permita. Pues el escenario más conveniente es buscar una negociación bien asesorada. Tenemos muchas preguntas relacionadas con el tema de arrendamiento, Tonatiuh. Voy a tratar de, de integrarlas, ¿no? Pero bueno, aquí una primera dice, en un contrato de arrendamiento comercial, el acuerdo general de 30 de marzo de 2020, obligatorio para todos los ciudadanos, ordena suspender inmediatamente todas las actividades no esenciales. Como consecuencia, se impide el uso de la localidad arrendada. Da pie a que un arrendatario invoque el artículo 2431 del Código Civil y no pague la renta por estar impedido del uso de la localidad arrendada por fuerza mayor. Y que si dicho evento dura más de 2 meses posteriormente, solicite se rescinda el contrato de arrendamiento sin responsabilidad para las partes con plena validez. Esa es la pregunta. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, esta es una de las más reiteradas, la estamos ya viendo en algunos casos, ya en la práctica, no a nivel teórico. Aquí lo que define el código es que impida el uso del inmueble. Todo esto es una cuestión de semántica y de juegos. El decreto de la pandemia, pues no te impide usar el inmueble, lo que te impide es realizar la actividad. Pero en un ejercicio semántico de interpretación, pues no estás pudiendo usar el inmueble porque una autoridad te está prohibiendo trabajar. Y creo que sí podría configurarse un caso de fuerza mayor. Desde luego aquí el arrendatario tiene que definir qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere, porque no va a poder tener los dos frutos, no pagar la renta y continuar usando el lugar y después empezar a pagar la renta. Si su proyecto es continuar, pues se va a buscar la reducción de la renta en un tribunal, pero es una reducción temporal. Si su proyecto es no continuar y no resentir las penalizaciones que tienen estos contratos, que luego son muy fuertes, pues sí cabe que al haberse actualizado 2 meses de suspensión de labores, se presente una demanda en la que se pida la rescisión del contrato por causa de fuerza mayor y se entregue el local. Pero desde luego, pues esto hay que hacerlo planteando la rescisión y entregando el local. Voy a poner ejemplos. Hay una nave industrial en un parque de Finza que renta $2,500 mensuales. Y la empresa, pues ya paró, no puede maquilar, está parada, no puede producir. Sigue generando renta a este nivel. Y el contrato es a 10 años. Y tiene como pena que si el contrato lo termina con anterioridad a los 10 años, pagará como pena la mitad de la renta pendiente para concluir los 10 años, o sea, una millonada. En mi criterio, en un caso como esta situación sí daría lugar a que el empresario rescindiera el contrato sin tener que rescindir el pago de la pena. Desde luego es un comentario preliminar sujeto a la revisión de cada contrato y de cada caso en particular,
y como comentamos hace rato, también va a tener que ver con criterios nuevos que hoy los tribunales no han enfrentado. Han enfrentado la imposibilidad de uso del local, por ejemplo, por un sismo o por un incendio. En estricto sentido, la pandemia pues no te imposibilita usar el local, pero no lo puedes usar porque la autoridad te ordenó cerrarlo. Entonces ahí estamos en otra de las figuras que ya habíamos explicado de la fuerza mayor, donde hay un acto de autoridad irresistible que te impide realizar el acto, ¿no? Entonces, pagar la renta de un inmueble que no puedo usar porque una autoridad me impuso una restricción que no es culpa mía, creo que es una causa muy justificable de aplicar la rescisión del contrato por causa de fuerza mayor. Y como bien señalaba Pedro, ¿no? Acreditando ahí ese nexo causal, ¿no? Para que... Sí, desde luego. El nexo causal, es bastante claro, voy a ponerlo, es muy simple. Tengo un salón de belleza en el centro comercial más caro de Villahermosa, ahí en Galerías. Y mi renta, como es un salón de belleza pues, muy importante, es de 300,000 pesos mensuales. Pero la plaza lleva cerrada 3 meses. Y Galerías me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar la renta, a mí me vale gorro. Y mi realidad como dueño de ese salón de belleza es que no solo no puedo pagar la renta, ya quebré, ya ni siquiera voy a poder abrir. Me descapitalicé a tal grado que ya no voy a poder abrir. Tengo que entregar el local, no tengo otra opción. Desde luego, la decisión de asumir la primera pérdida para los empresarios es lo que más trabajo nos cuesta. Pero llegado a ese extremo, yo creo que tiene todos los méritos para que entregue el lugar sin ser penalizado. Y desde luego también aquí hay que considerar que hay obligados solidarios, y fiadores y avales y una serie de cosas que también traen corresponsabilidades derivadas de las obligaciones principales. Y ahí volvemos al análisis de cada caso en particular. Aquí nos comenta, Olga, gracias, Tonati, nos comenta el señor Carlos Madrazo que hay contratos o cobros que se quieren realizar justificándose que la empresa cotiza en bolsa y bajo ese argumento, pues intentan cobrar, ¿no? Bueno, es la ponderación de las necesidades y las situaciones de cada quien. Desde el punto de vista contractual, habría que ver el arrendamiento de Carlos para determinar si hay alguna implicación contractual. Pero para mí que la empresa cotice en bolsa o no, no es mi problema, es problema de ellos. Mi problema es la relación contractual que tengo derivada de mi contrato de arrendamiento. Ahora, también hay que tener cuidado porque muchos contratos de arrendamiento imponen la renuncia al caso fortuito y a la fuerza mayor, ¿eh? Entonces son situaciones que hay que ver y en su caso demandar la nulidad de esa cláusula. O sea, son muchas las variables. El que la empresa cotice en bolsa en sí o no, no es una causa que implique en mi obligación como arrendatario una condición de pago por sí misma. Nos pregunta... Desde el punto de vista de la empresa que cotiza en bolsa, pues sí también es un golpe fuerte el no estar respondiendo al inversionista del público en general, ¿no? Al inversionista bursátil. Pero la realidad es que esto va a tener impacto en todos lados. Aquí hay otra pregunta de José Alfredo Jiménez que nos dice, ¿qué pasa con los contratos suspendidos sin justificación con la inversión ya hecha por los con la inversión ya hecha por los proveedores en el sector de hidrocarburos, ¿no? O en general, ¿no? Creo que aplica. ¿Qué sucede ahí con el tema de la inversión y cuando haya una suspensión injustificada, ¿no? En ese cumplimiento. Pues mira, todo esto va a ser materia de debates y de nuevos tribunales. Vamos a poner un ejemplo muy sonado, el de Constellation Brands, que es la cervecería de Baja California, que se cancela con la inversión ya hecha, con la planta construida, se cancela. Eso va a acabar en un debate de arbitral del Tratado de Libre Comercio
y lo más probable es que le cueste al gobierno mexicano una millonada en pago de inversiones. Yo diría que en cada caso particular habrá que ver la situación, pero donde no hay una causa de justificación, la probabilidad de ganar una demanda es alta. ¿A qué problema estamos enfrentados? Pues aquí hay que llevar una demanda, que resistir el tiempo de una demanda es largo y costoso y que puede implicar pues la quiebra de la empresa, ¿no? Y también decisiones más de tipo jurídico, de tipo de negocio, qué hacer mientras esta situación arbitraria se actualizó, cómo puedo yo ocupar mis recursos, cómo puedo optimizar mis recursos económicos e industriales en otra actividad en lo que resuelvo esto. Desde luego, si es injustificada, la probabilidad de que se gane en tribunales es alta, pero pues sería pretencioso decir, no, sí, seguro ganas y vas a ganar mañana y te va a ir muy bien. La triste realidad es que son procesos largos y costosos. Y en muchos casos, pues el éxito a veces se obtiene en la sentencia, pero luego la ejecución es un problema porque ¿a quién le cobras? Te enfrentas a quién le vas a cobrar. ¿No? O sea, son muchas las variables a determinar. Perfecto. Veo que sigue creciendo el número de preguntas, ya van 13 aquí anotadas. Sí, de hecho muchas veo que están relacionadas con el tema de arrendamiento. En general sobre el tema de arrendamiento, aquí nos pregunta igual Guillermo Barrera sobre el tema de arrendamiento, Pablo Melo también comenta sobre el tema de arrendamiento, Carlos Madrazo también, Patricia López, espectador igual anónimo, digo, hay varias preguntas relacionadas a grandes rasgos desde la posición, Tonatiuh, del arrendador y del arrendatario. ¿Qué podrías decirnos sobre los temas aquí de arrendamiento? Igual veo que Alberto Caso también anda comentando aquí sobre arrendamiento, y si es una constante, de hecho era de las que mayor interés había, ¿no? O hay. ¿Y cuál es la pregunta? No, en tema de arrendamiento, ¿qué podrías señalar sobre la postura del arrendador y del arrendatario en términos generales? Porque como son muchas preguntas, tratar de dar una opinión general sobre cada uno de los casos, ¿no? Voy a tratar de dividirlo de dos o tres maneras. Vamos a hacer brevemente arrendamiento de vivienda. En el caso del arrendamiento de vivienda, el efecto de la pandemia no está teniendo como efecto el impedimento en el uso del inmueble. Entonces, eso por sí mismo no constituye una causa de pago para no pagar, una causa de justificación para no pagar la renta, en el caso de renta de vivienda. La justificación podría constituirse a partir de cada caso particular en la que el arrendatario resintió de tal manera el efecto de la pandemia que no puede pagar. Pero ahí ya no es por causa de que no puede utilizar el inmueble, entonces se vuelve otro caso. En caso de vivienda diría que todos estamos obligados a pagar la renta. Ahora, ¿cuál es la realidad? Arrendador y arrendatario sensatamente tienen que sentarse a negociar. La práctica común, a mí me ha tocado, en este periodo hemos visto no menos de 100 casos de arrendadores y arrendatarios donde unos y otros son clientes, y hemos logrado negociaciones que van del 20 al 50% de la renta en quitas o en diferimientos. Y solo algunos casos han entrado a la ruptura total, donde estamos ya en la ruptura de, pues no pago la renta y no te condono nada, ¿no? Sí hay, desgraciadamente, y cada arrendamiento, no es lo mismo la viuda que tiene 2 departamentos y vive de la renta de estos 2 departamentos, que el fideicomiso de bienes raíces que tiene, como bien mencionabas hace rato, inversiones en la bolsa. Son
planteamientos distintos. ¿Qué recomendaría yo a arrendador y arrendatario? Y especialmente ahorita que no hay tribunales, tratar de negociar y tratar de conciliar. Yo en lo personal, donde soy arrendatario, pues he hecho negociaciones, y donde soy arrendador ya he dejado de recibir pagos pues porque tengo que apoyar a mi inquilino, y más si ha sido un buen inquilino, ¿no? No nos queda de otra. En la práctica legal, llegado el caso de tribunales, muchos arrendatarios tendrán la posibilidad, dependiendo de lo que quieran y desde el punto de vista de negocio, de obtener una reducción en la renta temporal y limitada, o de rescindir el contrato y entregar el local. Y esto es especialmente relevante en comercios e industrias de rentas de alto monto, donde ya es claro que el negocio no va a tener viabilidad, ¿no? Y una de las tareas difíciles para uno como empresario es llegar al punto de claridad de aceptar que nuestro negocio derivado de esto puede o no tener viabilidad. Hace poco me entregaron un local de hamburguesas y restaurante, porque el señor dijo, ¿sabes qué? Yo ya ni abriendo voy a vivir, y no quiero seguirme endeudando, y no quiero que vaya sobre mi fiador a cobrarle a mi fiador. Entonces, yo sabiendo que no va a haber tribunales y que si me peleo me voy a tardar un mínimo de 6 meses en recuperar el local, le condoné los 3 meses de renta que debía y nos fuimos a otra cosa, recibí el local, y pues el local está en espera de que se pueda volver a rentar, ¿no? Y ese tipo de prácticas, pues hay que irlas valorando en cada caso. Hoy por hoy, y considerando que no hay tribunales y su normalización va a tardar, lo que yo le propondría a quien es arrendador y a quien es arrendatario, que busque negociar. Porque si el arrendador se empeña en decir, no, yo no te reduzco y me tienes que pagar, pues simplemente le dejas de pagar y se va a tardar 1, 2, 3 años en cobrar. Los riesgos y las implicaciones son las garantías y los fiadores y obligados, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar y ponderar qué va a pasar. Perfecto. En cada caso. Aquí nada más para ampliar, yo creo que cerraríamos con 2 preguntas más, una de Guillermo Barrera y otra de Alexandra Licaris. Nada más para ampliar ahí o repetir nada más, Tonatiu, nos pregunta Juan José Matos, que si podrías volver a explicar el caso donde consideras que el arrendatario sí tendría que cubrir la pena convencional previamente pactada. Mira, desde luego sujeto a cada contrato y a lo que hay que ver. Si el arrendatario no paga la renta y además se queda en el local, pues va a generar un incumplimiento y va a perder la oportunidad de la absolución por la causa de fuerza mayor. Esto va a dar lugar a que se le cobren las rentas debidas y a que paguen las penas convencionales. Para no ir muy lejos, una consulta que me hizo hace poco un arrendatario de un restaurante muy importante en Polanco. Oye, desde antes de marzo debo 6 meses de renta y quiero que me lleves un juicio para la fuerza mayor. Le digo, no, maestro, estás muerto. Tu incumplimiento está generado antes de la fuerza mayor. No tienes excusa. No hay cómo te justifique. Y esa realidad ningún tribunal la va a sostener. No va a haber cómo justificarlo. Ahora, yo estaba al corriente. Claramente puedo demostrar que este evento me provocó la imposibilidad de trabajar y de pagar. Tengo un caso sólido para presentarlo a un juez. Repito, el arrendatario en industria, comercio y agrícola tiene 2 opciones a manejar. Pedir la reducción de renta por el periodo que ocurrió el evento y después continuar, o pedir la terminación del contrato sin penalizaciones. Ponía yo el ejemplo, el de la nave industrial del Parque Industrial Pinza, que tiene una renta a 10 años, de los cuales han transcurrido 3, y mi contrato dice que si yo desocupo antes de los 10 años, tengo que pagar una pena de $1 millón. En ese escenario sí me podría liberar de la pena. Desde luego entregando la nave industrial. Sí, esa parte es muy interesante. Nos pregunta
Guillermo Barrera, el ingeniero Guillermo, ¿qué pasa con los arrendamientos de renta de equipo con compañías en el extranjero? Bueno, pues la regla general te diría que es la misma, nada más que aquí hay componentes importantes, muy importantes a definir. Desde luego el clausulado del contrato, desde luego determinar si tienen cláusulas arbitrales, si la jurisdicción es el extranjero o en México, y si la ley aplicable es la del extranjero o la de México. En ambos casos, en la mayoría de los países extranjeros con los que México tiene relaciones comerciales, se están viviendo casos análogos derivados de esto mismo, ¿no? Entonces, los tribunales van a enfrentar las mismas situaciones. Con estos casos de renta de maquinaria y demás, pues estamos en un escenario muy similar al que comenté de la renta de la planta industrial o el del avión. A mí me consultaron de un avión privado arrendado. No lo puedo usar, no tengo clientes y además, ¿qué hago con él? Y el arrendador no quiere que se lo devuelvan. Oye, llévalo a Houston y entrégalo en la planta. No, es que el contrato, bueno, pues mientras, si tu decisión es que ya no vas a poder y no vas a seguir con el negocio y que ya no te dio, pues por lo pronto hay que entregar el avión al propietario y pelearnos con el avión en sus manos, no en la tuya, para que no te siga generando rentas, ¿no? Habrá que diseñar una estrategia en cada caso. Aquí tenemos una pregunta que es administrativa de Alexandra Licaris, que dice, en casos en que la ley ordene a personas físicas o morales el cumplimiento de solicitar determinado permiso, licencia, concesión para realizar sus actividades de manera lícita y en su momento sus ampliaciones y renovaciones ante la contingencia no se pueden cumplir, sancionando este incumplimiento con la cancelación de derechos ante la omisión del gobierno para definir reglas claras, ¿cuál sería la mejor defensa para el ciudadano? Bueno, ahí yo la respondería, en principio, todos los términos administrativos y legales están suspendidos. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, que renovar mi permiso para funcionar como pedícuro y entró en suspensión la delegación o la alcaldía donde lo tenía o la autoridad municipal ante el que lo tenía yo que renovar, durante el tiempo de la suspensión no me está corriendo el término, entonces no me pueden clausurar porque no esté renovado. Hay actividades prioritarias que sí dejaron correr y que sí están admitiendo trámites y respondiendo ya sea en vía electrónica o en vía presencial. La mejor defensa, por regla general, es el procedimiento administrativo y en muchos casos cabe el amparo. ¿Sí? Yo no sé si en el caso del que deriva la pregunta ya haya un requerimiento o ya hubo una sanción, habrá que seguir el procedimiento administrativo o ante la inminencia de una clausura o algo por el estilo, promover un juicio de amparo y obtener una suspensión. Esas serían las formas de. En términos generales, hoy no están corriendo los términos para trámites administrativos, excepto aquellos trámites que se consideran prioritarios. Perfecto. Aquí nos comenta José María Bastar acerca del comentario de que la pandemia sea considerada como fuerza mayor para efecto de obligaciones contractuales. ¿Qué opina de que el Consejo de Salubridad haya declarado a la pandemia como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor? Bueno, ese es todo un tema porque, como comenté, este acuerdo, si lo leemos completo, en realidad no constituye una declaración de fuerza mayor por parte del Consejo de Salubridad General. Si leemos con detenimiento el acuerdo, la parte donde hace referencia a la fuerza mayor es en el rubro.
pero en los puntos de acuerdo, es decir, en los puntos resolutivos del acuerdo, no menciona la palabra fuerza mayor. Entonces, está inscrito en el marco de la ambigüedad con la que se han emitido las normas por parte del gobierno, parte para no forzar a toma de decisiones generalizadas, ¿no? Sin embargo, aunque el acuerdo no lo diga, yo estoy convencido de que hay una fuerza mayor y cualquier tribunal va a coincidir en que hay una fuerza mayor. Lo que va a ser cuestión del debate en cada caso es si la fuerza mayor se actualiza en el caso particular. El decreto del 30 de marzo, donde el Consejo General de Salubridad General declara a la pandemia como fuerza mayor, si lo leemos con cuidado, no constituye un acto jurídico que declare fuerza mayor. Está hecho de manera muy, pues por decirlo, deliberadamente gris para dejar todo en una zona gris. Si lo hubieran hecho con toda claridad, tendrían que estar respondiendo lo que comentaba yo del artículo 39 del Código Fiscal, y si lo hubieran hecho con toda claridad, también tendrían que estar respondiendo, no recuerdo ahí si el número del artículo de la Ley Federal del Trabajo, que faculta a pagar un mes y suspender la relación de trabajo. Por esas razones, en general, la redacción de estos acuerdos es ambigua. Otro dato muy importante respecto de este acuerdo del Consejo de Salubridad General del 30 de marzo es que no ha sido sancionado por el Ejecutivo, y el artículo 73 constitucional habla de que debe de ser sancionado por el Ejecutivo. Déjame consulto aquí una nota con las fechas. El que sí fue sancionado por el Ejecutivo fue el acuerdo del 24 de marzo, que es el primero que emite el Consejo de Salubridad General, y después, con el mismo día 24, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el presidente sanciona el acuerdo del Consejo de Salubridad General, y luego el 27 de marzo el presidente emite otro decreto. Pero en los decretos del presidente no se usa la frase fuerza mayor. Si los lee uno, en la parte considerativa, es más, hay otro dato que es interesante. En México oficialmente no está declarada la pandemia. Y esto me van a decir que estoy loco, pero ninguno de los documentos oficiales emitidos en la parte resolutoria y en la parte de los acuerdos se refiere al tema como pandemia, se refiere al tema como epidemia, la declaran epidemia. Entonces ahí hay una línea gris que va a ser materia de muchos debates en tribunales. Finalmente, una pregunta yo creo que para terminar, que nos realiza Enrique Flores de la Peña, que dice, en vista que no hay acceso a créditos por falta de garantías y por la falta de comprobación de flujo, porque obviamente no ha habido ahorita movimientos, ¿qué opciones tenemos para el tema de créditos bancarios y refaccionarios? Obviamente imagino que con bancos y demás instituciones. Y aquí, pues la respuesta correspondería más a un financiero que a un servidor, pero lo que a mí me ha tocado ver, varios bancos han extendido políticas muy claras, algunos sí han dado apoyos de créditos pequeños a sus clientes ya revolventes, tiene uno créditos revolventes y demás, y muchos han aplicado quitas y esperas. Banorte, de manera genérica, parece que es el que ha sido más activo en esto, y todos los bancos con sus acreditados se han acercado a buscar soluciones. La más común que he visto es, te doy una espera de 2, 3, 4, hasta 6 meses, en donde en este periodo de gracia, pues los intereses generados te los difiero en los plazos siguientes. Pero ahí sí se vuelve un tema pues que debe responder alguien más calificado que yo, pero principalmente se debe de responder individualmente en cada caso. Cada empresario, según esté su situación con su banco, podrá o no obtener apoyos de urgencia
y diferimientos en créditos y demás. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tonatiuh. Nos resta solo agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Agradezco muchísimo a todos los participantes, a la audiencia. Hoy llegamos a tener 141 participantes y se manifiesta el interés claro de todos los empresarios por conocer toda la problemática y lograr un programa integral de blindaje, de resiliencia corporativa. Vamos a continuar trabajando en esto. Es un tema de responsabilidad, creo que tenemos todos los abogados para con nuestro país y con nuestro estado. Y agradezco muchísimo a todos los que hacen posible estos eventos, como a Karina, a Carlos y a todos los demás que se encuentran y que no se ven en este momento. Muchísimas gracias a todos y el próximo jueves los esperamos con el tema final del bloque primero, donde va a estar Hans Gebel, que es socio de nombre de la firma Ayag Gebel, no, Snader Ayag Gebel, y Hans va a estar abordando todo el tema de los concursos mercantiles y la terminación de estos contratos, toda la extinción de la persona jurídica. Va a estar muy interesante porque, como hemos dicho, es una salida digna y honorable y tampoco podemos forzar, como tú bien señalas ahí, Tonatiuh, a que una obligación o una relación se mantenga cuando ya no es posible. Una relación de toda índole no puede ser soportada a costa de la destrucción de una de las partes, ¿no? Entonces creo que va a estar muy interesante la próxima sesión y nos vemos el día jueves próximo para continuar con este programa. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos, gracias Eric. Buen día a todos y muchas gracias. Vean los correos para si hay preguntas pendientes, ahí pueden enviarlas. Con mucho gusto las haremos llegar a sus destinatarios.